Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver lo que es la lección 1 del módulo 9, que es la estructura atómica y básicamente los avances que se han tenido hasta ahora del conocimiento del átomo. En esta lección vamos a ver básicamente lo que son las ideas de Leucipo y Demócrito sobre el atomismo, el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr, los cuales son pues, los principales, y Dirac-Jordan. Entonces, para comenzar, lo más importante es entender qué es el átomo. Y bueno, se considera el átomo como la unidad básica de la materia. Y esta palabra viene del griego átomos, que significa indivisible. Y bueno, este átomo se dice que es la partícula más pequeña de la materia. Es decir, nosotros podemos dividir algo, cualquier material, cualquier cosa, y lo podemos dividir muchas veces hasta que llegamos al nivel de átomo, donde ya no se puede dividir más. Y este átomo es el que le va a dar las propiedades a los materiales y a los compuestos y a las cosas, por lo que decimos que tiene las propiedades de un elemento químico. Entonces, tenemos la tabla periódica de los elementos, que son básicamente los diferentes tipos de átomos que existen y de los cuales no se puede dividir a una partícula más pequeña. Por ejemplo, tenemos los gases nobles, tenemos los halógenos, los metales. Estos átomos, por ejemplo, un átomo de oro, no lo podemos dividir en algo más pequeño. Por eso es que se dice que es la unidad básica de la materia, porque es lo más pequeño que se puede considerar materia. Estos átomos, a su vez, están compuestos por otras partículas subatómicas, que son el núcleo, que está compuesto por otras partículas subatómicas, que es el neutrón, que tiene carga neutra, carga eléctrica neutra, y el protón, que tiene carga eléctrica positiva. Y el electrón, no sale aquí, y el electrón, que tiene carga eléctrica negativa. Entonces, les puse esta imagen como ejemplo para que pudieran observar las distintas partículas subatómicas. Se les llama subatómicas porque están dentro del átomo. Entonces, básicamente son tres y son las que tienen que recordar: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón, que se encuentra en los orbitales del átomo, el neutrón y el protón, que se encuentran dentro del núcleo del átomo, el protón, que tiene carga positiva, el electrón, que tiene carga negativa, y el neutrón, que tiene carga neutra, es decir, no tiene carga. Y bueno, para llegar a saber todo esto sobre el átomo, tuvimos que todo se remonta a los griegos. Los griegos fueron los primeros que utilizaron este término del átomo, más específicamente Demócrito y Leucipo. Demócrito
atrás en los años 450 a.C., o sea, hace bastante tiempo, es considerado el padre de la idea del átomo, puesto que fue el primero que utilizó este término, esta teoría. Él decía que nosotros podíamos dividir la materia en trozos más pequeños y así podíamos hacerlo infinitamente hasta que iba a llegar un momento en el que no íbamos a poder dividir la materia a trozos más pequeños, y estas partículas las llamó átomo. Y de ahí viene lo que les explicaba al principio, que es átomo, que significa indivisible. Entonces esto viene de Demócrito. Pero bueno, realmente se dice que no fue Demócrito, sino Leucipo, su maestro de Demócrito, que es el verdadero padre de la idea del átomo. Pero bueno, básicamente ellos dos fueron los padres del atomismo, y ellos dieron modelos de átomos que explicaban las diferentes propiedades de la materia. Y bueno, esta idea del atomismo fue básicamente rechazada en estos tiempos debido a que el pensamiento de otros filósofos griegos como Platón y Aristóteles eran impuestos, y ellos, al estar en desacuerdo con esta teoría del atomismo, pues el átomo fue olvidado, y en su lugar surge la teoría de los 4 elementos, como la teoría de la composición de la materia. Es decir, se decía que toda materia y toda cosa y ser vivo en la Tierra estaba compuesto por estos 4 elementos, que eran el agua, el fuego, la tierra y el aire. Este tipo de ideas repercutió tan fuertemente que incluso influyó en la medicina, por lo que se creía que nosotros, al estar hechos o compuestos de estos 4 elementos, del agua, fuego, tierra y aire, las enfermedades eran básicamente un desequilibrio de alguno de estos 4 elementos, ya sea un exceso o una falta de uno de estos 4 elementos. Por ejemplo, la fiebre pues la relacionaban con el fuego, y el fuego lo relacionaban con la sangre. Entonces, alguna de las prácticas que se hacían en estos tiempos era que se le hacían sangrías a las personas. Entonces consideraban que cuando una persona tenía fiebre, tenía un exceso de este elemento fuego, y que lo relacionaban a la sangre, entonces un exceso de sangre. Entonces lo que hacían básicamente era cortarlos y dejarlos sangrando, así nomás, los dejaban sangrando, y eso era la cura a esta enfermedad. Todo por estas creencias que se tenían de los 4 elementos y los desbalances que se tuvieran de estos 4 elementos desencadenarían enfermedades. Y bueno, estas ideas fueron cambiando al paso del tiempo. Y bueno, estos no fueron los únicos, Aristóteles y Platón, los únicos, perdón, no, Leucipo y Demócrito los únicos que estaban a favor del atomismo. Epicuro fue también un filósofo griego que defendía esta teoría. Él creó un jardín, que era una escuela filosófica,
Y él, bueno, él se conocía por buscar el placer encima de cualquier cosa y defendía el atomismo impuesto por Demócrito. Entonces esto era algo que él defendía en su escuela de filosofía, y en esta escuela llegó a ir Tito Lucrecio, quien es un poeta romano y escribió la obra de Rerum Natura, que es un poema donde divulga básicamente el pensamiento de Epicuro y con ello el pensamiento de Demócrito y con ello la teoría del atomismo. Entonces, en este entonces pues no existía la imprenta. Fue hasta después de varios años que se inventó la imprenta y pudo salir este texto llamado Rerum Natura, y fue así como volvió a resurgir lo que es o bueno, más bien fue la primera vez que se plasmó en una obra, en un libro, la teoría del atomismo. Y fue hasta después, en el siglo XVIII, que nace la química, después de la muerte de su hermana, que es la alquimia, con el libro que publicó Robert Boyle, que será el libro del químico escéptico. En este libro básicamente Boyle marca la diferencia entre la alquimia, que básicamente es la hermana de la química y la que se basaba o tenía como propósito manipular los elementos, los 4 elementos que venimos de ver. Y así nace la química, donde Boyle explica que se debe de experimentar, y ya aquí se marca un antes y un después entre lo que era la alquimia, que estaba basado más en textos filosóficos, y así nace la química, que está basada más en la experimentación y en lo científico. Entonces, así se empieza a retomar lo que es el atomismo, y el primer modelo fue el modelo de Dalton, que él viene siendo básicamente el padre de la teoría atómica moderna. Y bueno, John Dalton fue un inglés que propuso esta base, este modelo teórico del átomo para hacer ciencia, ¿no? Entonces ya se empezaba a hacer ciencia, ya no eran creencias filosóficas, ya no eran textos oscuros de los 4 elementos, ya se empezaba a hacer modelos científicos. Y bueno, en estas épocas era algo que las personas creían pues teóricamente, ¿no? No era algo que ya se hubiera demostrado con experimentación, era un modelo teórico, una idea. Entonces era una idea, pero la gente no estaba realmente segura de que era real. Entonces, bueno, Dalton básicamente lo que hace es que rescata las ideas de Demócrito y las aplica en la ciencia. Y para él los átomos eran pequeñas bolas duras, macizas e indivisibles, como lo decía Demócrito, y de carga neutra. Es decir, no tenían carga alguna, eran pequeñas bolitas duras, sólidas. Y no fue hasta el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que Thomson, otro personaje, descubre el electrón, la primera partícula subatómica que se descubre, que fue el electrón. Y esto pues abrió oportunidad a nuevas propuestas atómicas por demás científicos. Por ejemplo, el de Gilbert Lewis, que era un estadounidense que propuso el modelo atómico cúbico,
él decía básicamente que el átomo era como un cubo con los electrones que había encontrado o descubierto Thomson, que estaban colocados cada uno en los vértices del cubo. Y bueno, él introdujo lo que es el concepto de enlace covalente, que ya veremos después en otras lecciones. Ahorita nos enfocamos más en lo que son los modelos atómicos. Y este modelo atómico del cubo fue uno de ellos, pero pues no fue tan relevante. Esto duró muy poco. Realmente no es necesario que lo aprendan. Pero bueno, ayuda a entender un poco la evolución del modelo atómico. Después fue un japonés llamado Hantaro Nagaoka, que propuso un modelo saturino, es decir, como un modelo como planetario. Propuso un modelo atómico con partículas negativas orbitando en anillos alrededor de una gran masa central positiva. Entonces él decía que esta gran masa central era positiva y la cual tenía alrededor electrones, es decir, las partículas negativas, y lo comparó con el planeta Saturno, de ahí el nombre de modelo saturnino. Y bueno, igual que Lewis, este modelo no es tan relevante. Este modelo realmente no es necesario que se lo aprendan, pero pues ayuda a entender o a conocer los modelos que hubo. Y bueno, fue después que surgió el modelo de Thomson. Después de descubrir los electrones por sus tubos de rayos catódicos, él realizó un experimento, unos tubos de rayos catódicos en los que descubrió que había partículas cargadas eléctricamente, negativamente, las cuales llamó electrón. Y son las que les acabo de explicar en los otros modelos. Pero Thomson sí podemos decir que marcó la diferencia. Thomson, después de encontrar los electrones, él planteó un modelo atómico bastante importante que cambió la manera en la que se empezó a ver el átomo. Él decía que el átomo era como un pudín con pasas. Es decir, él decía que el átomo era como una esfera en la que se tenían incrustados los electrones. Esos puntitos verdes son los electrones. Y bueno, como pueden ver aquí, decía que es una esfera de carga positiva, semejante a una masa de pudín con pasas pequeñas de cargas negativas distribuidas en el interior. Ese es el modelo de pudín de pasas de Thomson. Después, bueno, igual este modelo no duró mucho. Llegó otro personaje, quien es Rutherford, y Ernest Rutherford hizo un experimento. Él decía, bueno, entonces, si los átomos son partículas sólidas, vamos a hacer el experimento. Y él lo que hizo fue que lanzó partículas alfa a una lámina de oro. Y como ya habíamos comentado, los átomos conforman la materia, son la unidad básica de la materia. Entonces él decía, bueno, esta lámina de oro está conformada por átomos de oro. Los átomos son partículas sólidas que si son sólidas van a hacer que las partículas alfa que yo le emita reboten. Entonces, él lo que hizo fue que de una fuente de partículas alfa lanzó partículas alfa hacia la lámina de oro, esperando que si los átomos eran realmente partículas sólidas, estas partículas alfa iban a rebotar.
la sorpresa con la que él se encontró fue que la mayoría de las partículas alfa lo que hacían era traspasar los átomos de oro. Y hubo algunas que sí rebotaron, pero la mayoría traspasaba estos átomos de oro. Entonces, aquí en esta imagen lo podemos ver. Este básicamente es el experimento que hizo. Aquí es como un agrandamiento de la lámina de oro. Estos son los átomos de oro. Estas son las partículas alfa que Rutherford emitió. Y la conclusión a la que él llegó después de este experimento es que los átomos de oro tienen que tener forzosamente vacío, es decir, un espacio por donde las partículas alfa pudieran atravesar y llegar hasta el otro lugar, al otro lado. Entonces, también, como hubo algunas partículas que en realidad sí rebotaron, él concluyó que también los átomos van a tener un núcleo sólido donde van a rebotar estas partículas. Entonces, las partículas alfa que rebotaron fueron las que chocaron contra el núcleo, y las partículas alfa que pasaron a través de los átomos pasaron por los espacios vacíos. Y así es como nace y propone un nuevo modelo atómico, que es el modelo atómico de Rutherford. Y es este modelo clásico que estoy segura que ya lo han visto en muchos lados. Si son fans de Big Bang Theory, seguramente, que es un show de televisión, seguramente lo han visto ahí. O bueno, en otras partes. Es un modelo bastante conocido, bastante común, que vemos representado en muchas cosas. Entonces, bueno, él demostró así que el átomo es casi vacío, debe tener un núcleo con carga positiva, que es este que les marco aquí, muy pequeñito, a diferencia de los otros, que concentraba casi toda la masa, es decir, que casi toda la masa del átomo se concentraba en el núcleo, en este lugar. Y los electrones, que tenían la carga negativa, como ya lo habíamos comentado, giraban alrededor de este núcleo, como lo podemos ver en este GIF, en esta imagen. Y bueno, después surge el modelo atómico de Bohr. Bohr fue un personaje que hizo varios experimentos en el que se descubrió la emisión y la fluorescencia de ciertos elementos, que bueno, ese ya es otro tema. Pero básicamente, bueno, yo creo que ustedes ya conocen, por ejemplo, las varitas fluorescentes que les dan en fiestas, que las rompes y emiten luz. Bueno, eso fueron algunos de los descubrimientos que se dieron en el intermedio entre el modelo atómico de Rutherford y el modelo atómico de Bohr. Se descubrió esa emisión de luz, esa fluorescencia de los elementos. Y bueno, un dato curioso es que toda la materia tiene ese poder de fluorescencia, lo que hace que brillen básicamente la materia, como en esas varitas de fiesta. Lo que hace básicamente que brillen esos palitos es la excitación de los electrones, ¿no? Entonces, ¿qué es la excitación de los electrones? Es cuando aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen el electrón, podemos ver que salta de una órbita a otra. Cuando este electrón salta de una órbita a otra, se dice que emite un fotón de luz. El electrón está excitado, entonces salta, brinca y emite un fotón de luz, que es la flechita que vemos. Entonces,
Eso es como hace que la materia brille, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema que veremos si lo vemos en siguientes lecciones o no. Pero es para que entiendan un poquito más el modelo atómico de Niels Bohr. Entonces, por estos descubrimientos, Bohr decía que los electrones debían de tener órbitas circulares estables alrededor del núcleo a distintos niveles energéticos para explicar los espectros de emisión del átomo, o sea, los espectros de emisión de luz. ¿A qué se difiere con distintos niveles energéticos? Pues dependiendo del nivel energético que son estos, los orbitales circulares alrededor del núcleo, cada uno tiene diferente nivel energético y para cada uno se va a requerir cierta cantidad de energía para poder excitar el electrón que se encuentre en este orbital para poder lograr que se excite y brinque hacia el otro nivel de energía y pueda emitir este fotón de luz. Y bueno, entonces es como Bohr llegó a este modelo atómico para poder explicar estos espectros de emisión de los átomos. Después surgió el modelo cuántico ondulatorio de Erwin Schrödinger, que es básicamente el modelo actual que manejamos. Bueno, con algunas correcciones, unas modificaciones que veremos después. Bueno, Erwin Schrödinger era un austriaco, perdón. Él en su modelo propone un modelo cuántico. Ahorita veremos a qué se refiere esto. Donde ya no hay órbitas, sino orbitales, que dan la probabilidad de la ubicación del electrón como partícula y onda a la vez. Es un modelo cuántico no relativista. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el modelo de Bohr, por ejemplo, aquí podemos ver que son órbitas circulares. Son órbitas y podemos ver que están muy definidas, ¿no? Que o el electrón orbita aquí, o el electrón se encuentra aquí o se encuentra en el otro, ¿no? Es uno o el otro. Son muy, muy precisas, ¿no? En el modelo cuántico ondulatorio de Schrödinger, él dice que ya no son órbitas, sino orbitales. Es decir, él decía que los electrones se movían, tenían un comportamiento cuántico. Es decir, no se mueven así, no se mueven alrededor de una órbita, se mueven así por todos lados. El electrón se mueve por todos lados, no tiene una órbita definida como en el modelo de Bohr, sino que más bien se mueve en orbitales, pero es difícil saber en dónde se encuentra el electrón. Y es así como surgen los números cuánticos, que es lo que vamos a ver más adelante. Y estos orbitales que describía Schrödinger son los que daban la probabilidad de la ubicación del electrón como partícula y onda a la vez. Es decir, que el electrón se puede comportar como una partícula y una onda al mismo tiempo. Es decir, tiene un comportamiento dual. Así, después, bueno, un poquito después se descubre el neutrón, gracias a James Chadwick, y con su gran aportación a la física, el núcleo de los átomos pasa a tener protones, ¿no?, con carga positiva y neutrones de carga neutra. Pero bueno, esto ya se los había comentado más acá.
Bueno, finalmente, para llegar al modelo actual, que es mecánico cuántico, que es lo que les comentaba, es el modelo de Dirac-Jordan, que incorpora correcciones relativistas al modelo de Schrödinger y tiene en cuenta otras interacciones y propiedades cuánticas como el spin. Ahorita vamos a ver qué es eso. Este modelo, básicamente, miren, estos son los orbitales de los que les hablaba. Ven en este modelo, estos son orbitales y estos describen o representan las probabilidades de dónde se encuentre el electrón. Estos orbitales representan la densidad electrónica también. Entonces el electrón pasa de moverse así, como en el modelo atómico de Bohr, de una manera definida en las órbitas circulares, muy definida, a un modelo mecánico cuántico. ¿Por qué mecánico cuántico? Porque se dice que el electrón se mueve de manera cuántica, ¿no? A eso se refiere cuántico. No, no se mueve de manera definida, ¿no? Está moviéndose así por todos lados. Y bueno, estos orbitales son realmente la probabilidad más alta donde se puede encontrar esos electrones. A eso se refiere. Ahorita vamos a ver entonces que así surgen los números cuánticos. Así surgen los números cuánticos, que son 4, N, L, M1 y MS. Estos números cuánticos describen el lugar donde se puede encontrar el electrón en los orbitales de los átomos. Nos indican la posición y la energía del electrón. Ningún electrón de un átomo, de un mismo átomo, puede tener los mismos números cuánticos. Y bueno, vamos a ver el significado de cada uno de estos números cuánticos. Estos números, pues como podemos ver, se denominan con la letra N, L, M y ML, MS. El número cuántico N es el número cuántico principal y indica el nivel de energía donde se encuentra el electrón. Ok, este puede asumir los valores de 1 al 7, que es la notación cuántica, y normalmente esto lo van a encontrar con las letras K, L, M, N o P, Q en las tablas periódicas. Si lo buscan ahí, así les va a aparecer. Y bueno, este número representa el nivel de energía donde se encuentra el electrón. Básicamente, entre más nos alejamos del núcleo, más aumenta la energía. Y bueno, esto puede tomar estos valores, como ya les dije. Después está el número cuántico L, que es el número cuántico secundario y que indica el orbital en el que se encuentra el electrón. Estos orbitales pueden ser el S, P, D o F. Y el número, bueno, estos son los orbitales S, P, D, F. Y el valor de este número cuántico L puede ser de 0, 1, 2 y 3. Ok, entonces, bueno, estos son los orbitales que yo les comentaba del modelo atómico mecánico cuántico que acabamos de ver. El electrón se puede encontrar en este, en este, en este, en este. Cabe destacar aquí que por cada orbital, bueno, por cada suborbital, ahorita vamos a ver, puede haber dos electrones. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Después está el número cuántico ML,
Y este número es el número cuántico magnético y representa la orientación de los orbitales en el espacio, ¿ok? O el tipo de orbital dentro de un orbital específico. Aquí lo podemos ver, la orientación magnética, ¿ok? Puede estar en el plano X, en el plano Y, en el plano Z. Asume valores del número cuántico secundario negativo, o sea, menos L, 0 a más L. ¿Ok? O sea, puede tomar valores desde menos L, hasta toma los valores del número cuántico que vimos aquí, L, desde menos L hasta más L, pasando por 0. ¿Ok? Ahorita se los explico más detalladamente aquí. Entonces, por ejemplo, si L vale 0, M vale 0. Es decir, solo hay un solo tipo de orbital S, que es este de acá, que les muestro, el orbital S. Entonces, si L vale 0, si este número vale 0, M vale 0. Y eso va a querer decir que solo hay un tipo de orbital S. Este. ¿Ok? Igual, si L vale 1, M va a tomar los valores desde menos L, que es lo que vimos aquí, menos L a más L. Entonces, si L vale 1, M va a ser desde menos L, o sea, menos 1, a más L, es decir, más 1, o sea, menos 1, 0, más 1. Esto quiere decir que hay tres tipos de orbitales, bueno, tres tipos de suborbitales P. ¿Ok? Tres tipos de estos suborbitales P. Ok. Va a haber un orbital P en el eje de las X, va a haber un orbital P en el eje de las Y y un orbital P en el eje de las Z. Esto lo podemos ver y esa es la orientación de los orbitales. Aquí sí pueden ver el eje X, Y, Z. Entonces aquí va a haber un orbital P, que es este naranjita. En el otro eje va a haber otro orbital P y en el otro eje de las X va a haber orbital P. A eso se refiere la orientación magnética. Igual para los demás. Si L vale 2, M va a tomar el ML, va a tomar el valor de desde menos 2 hasta más 2. Y eso significa que va a haber 5 tipos de suborbitales D. Este que vimos acá. 5 tipos de suborbitales D. Va a haber de U, de V, de X, de Y, de Z. Y bueno, esto ya es tal vez muy específico, muy detallado, pero es para que lo entiendan. Pasando al siguiente número, al último, es el spin, el que les comentaba en las diapositivas anteriores. Y bueno, este generalmente, al igual que ML, lo van a encontrar como MS, pero pues quiere decir spin, ¿no? Y lo que básicamente M denota la orientación. Bueno, un paréntesis. M denota la orientación. En este caso es la orientación del giro del electrón. Y en ML representa igual M, la orientación, pero de la orientación magnética del orbital, o sea, la orientación del orbital en el espacio. ML es la orientación del orbital en el espacio, MS es la orientación del electrón
del giro del electrón, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Entonces, los electrones en cada orbital van a tener una rotación, ¿no? Un giro. Van a estar girando los electrones. Entonces, a ver, les voy a mostrar aquí en esta imagen. Por ejemplo, en este orbital los electrones pasan así, pero a su vez van a estar girando en su propio eje. Entonces, los electrones pueden girar hacia dos direcciones diferentes. Se dice que pueden girar en dirección en las manecillas del reloj y contra las manecillas del reloj. Entonces, hacia las manecillas del reloj toma ms, que es el número cuántico, toma el valor de más 1/2, y contra las manecillas del reloj el valor del número cuántico toma valor de menos 1/2. ¿Okay? Bueno, luego tenemos este ejemplo. En este ejemplo podemos ver esta configuración electrónica. Y bueno, ahorita vamos a ver qué es la configuración electrónica. Bueno, sí, primero vamos a ver qué es la configuración electrónica, para que puedan entender. La configuración electrónica se utiliza para saber dónde se localizan los electrones en el modelo atómico mecánico cuántico, ¿ok? Utilizamos esta configuración de los electrones para saber exactamente en dónde se encuentra un electrón en un átomo, ¿ok? En un átomo en algún tipo de átomo, de cualquier elemento de la tabla periódica. O sea, es la manera de repartir los electrones en los niveles y subniveles de energía. Y estos subniveles son 4, ¿ok? Hay 4 subniveles de energía. Están los orbitales, ¿ok? Y hay 4 subniveles de energía. Entonces van a ser los subniveles S, P, D, F, ¿ok? Al subnivel S le van a caber 2 electrones, al subnivel P le van a caber 4 electrones, al D 6 electrones y al F 10 electrones, ¿ok? En total. Les pueden caber menos, pero este es el máximo de electrones que puede tener cada subnivel. Y con ello, ahora que ya saben eso, podemos ver cómo funciona, cómo podemos hacer la configuración electrónica. Entonces, vamos a ver. Yo les puse estos ejemplos. Vamos a ver cómo sacar esta configuración electrónica, cómo lo pueden hacer ustedes. Y bueno, es muy fácil, solo tienen que utilizar esta tablita. Esta tablita es como la técnica de diagonales. En esta tablita tenemos 7 niveles, ¿ok? Son los 7 niveles de energía del átomo. Entonces tenemos estos 7 niveles de energía y va a ser como una pirámide, como un triángulo. Y en cada nivel nos van a caber, vamos a tener subniveles, ¿no? Va a estar el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F, como ya les comentaba, los subniveles. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la plata. La plata tiene como símbolo Ag y su número atómico es el 47. Z representa el número atómico, 47 es el número atómico, es decir, es el número con el que lo encontraremos en la tabla periódica. Y bueno, el número atómico básicamente, para que puedan entender esto, el número atómico que aparece en las tablas periódicas es la suma de las partículas subatómicas de un átomo, ¿ok?
Entonces, si la plata tiene número subatómico 47, va a tener en total 47 partículas subatómicas, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, eso es lo que significa. Entonces, este número nos va a ayudar a escribir la configuración electrónica de la plata, ¿no? Donde se encuentra cada electrón del átomo de la plata, en qué nivel y subnivel. Entonces, es muy fácil, usamos esta tablita. Lo que vamos a hacer es partir desde el primer nivel en dirección a... Vamos a tomar la dirección de las flechas, así. Entonces, tenemos el nivel 1 y empezamos por aquí, ¿no? 1S2. Entonces, primero escribimos 1S2, ¿ok? Esto quiere decir nivel 1, subnivel S, y en el subnivel S, como ya les había comentado, le caben 2 electrones, ¿ok? Entonces ya llevamos 2 de 47. Luego nos pasamos a la siguiente flechita. Vamos a ir así. ¿Ok? Entonces sigue 2S2. De arriba hacia abajo. 2S2. Entonces 1S2, 2S2. Es decir, nivel 1, subnivel S, nivel 2, subnivel S. Y en el subnivel S quedamos que nos caben 2. Entonces llevamos 2 y 2 son 4. Llevamos 4 de 47. ¿Ok? 4 de 47 electrones. Igual nos pasamos al siguiente, que es 2P6. 2P6 y luego 3S2. ¿Ok? Entonces 2P6. ¿Por qué P6? Porque quedamos que en el subnivel P le caben 6 electrones. Y luego 3S2. ¿Ok? ¿Por qué pasamos de P a S? Pues simplemente aquí en la tablita pasamos de P a S. ¿Ok? Luego, a la siguiente. 3P6, 4S2. 3P6, 4S2. ¿Ok? Luego 3 de 10, 4P6, 5S2. 3 de 10, 4P6, 5S2. ¿Ok? Y aquí, ¿cuántos llevamos? Llevamos 2 y 2 son 4. 4, 4, 8, 6, 6, 12. 32, 18. Ok, nos faltan 9, ¿ok? Nos faltan 9. Hasta aquí, hasta el 5S2 llevamos 38. Sí, llevamos 38. Y aquí solo nos faltarían 9, ¿ok? Entonces, pasamos al siguiente, que es 4 de 10. Pero como solo nos faltan 9, no es necesario poner 4 de 10, ponemos 4 de 9, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan, que no es necesario escribir todo el número máximo de electrones que puede tener cada subnivel, solo hasta el número que necesitamos, ¿no? Y no sin sobrepasar el número máximo, ¿ok? Y bueno, estos son otros ejemplos que ustedes pueden ver en su tiempo libre. Igual ustedes pueden buscar más. Y volviendo a los números cuánticos, en este ejemplo lo que les quería mostrar es que en este ejemplo de configuración electrónica es básicamente lo que les acabo de explicar. 1S2, 2S2. Estas flechitas representan los electrones, ¿ok? Una flechita para arriba
significa el spin, es decir, el giro del electrón que les expliqué acá. El giro positivo, o sea, hacia las manecillas del reloj. Y la flechita hacia abajo significa que el electrón gira contra las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces, el valor negativo, menos un medio, ¿ok? Y es lo mismo que les enseñé en la configuración electrónica, solo que aquí está representado con flechitas los electrones y no con números, ¿ok? 1s2, 2s2, 2p6, porque en cada suborbital P, dijimos que había 3 tipos de suborbitales P, caben 2 electrones, ¿ok? Es lo que les comentaba. Cada tipo de suborbital caben 2 electrones, ¿ok? Entonces, en esta configuración, este ejemplo en específico, el último electrón, que es esta flechita roja, el último electrón tiene como valor estos números cuánticos, ¿ok? El valor de n para este electrón, en rojito, es igual a 2. ¿Por qué n es igual a 2? Porque se encuentra en el nivel de energía 2. Quedamos que hay 7 niveles de energía. 1, 2, 2, P, ¿ok? Está en el 2. Entonces n es igual a 2. El número cuántico L es igual a 1 para este electrón. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto acá, L indica el orbital en el que se encuentra el electrón, ¿no? Y vemos que este electrón orbita en el orbital P y el número cuántico secundario, el valor de este número cuántico secundario para P es 1. Esto lo podemos ver en esta tablita, ¿ok? Entonces, como está en P, el valor de L es 1, ¿ok? Entonces L igual a 1. Y ahora el valor de ML para este electrón en rojito que les comenté va a ser de menos 1. De menos 1 a 0, de menos 1 a más 1, ¿ok? Entonces menos 1, 0 y más 1. Estos son los diferentes tipos de orbitales P, ¿ok? Y luego para el número cuántico ms, que representa el spin, o s, va a ser de menos un medio. ¿Por qué menos un medio? Porque vemos que la flechita va para abajo, entonces tiene spin contra las manecillas del reloj y por lo tanto es menos un medio, ¿ok? Y bueno, esta fue la lección de esta semana. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que lo hayan disfrutado.